Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y si es la primera vez que estás en el canal, pues bienvenido o bienvenida al canal. Hoy vamos a ver un vídeo que es probablemente el más importante que he grabado hasta el día de hoy. Y es que vamos a resumir en 10-15 minutos lo que a mí me ha costado años y años de estudio y de prueba y error con pacientes y conmigo misma. Lo primero que quiero decirte es que estar sano no es lo que te han contado. Te voy a explicar lo que para mí a día de hoy son las 6 claves de la salud. Veo un error súper común que probablemente tú también estás cometiendo y que tanto en pacientes como en mi alrededor lo veo constantemente. Y por supuesto yo he cometido también durante muchísimos años. Y no quiero que a ti te pase más esto. Y es que siento que en casi todas las plataformas se crea muchísimo contenido explicando cómo comer los mejores probióticos, cuál es el mejor deporte, con qué frecuencia tengo que hacer el estiramiento del músculo, que son vídeos súper necesarios, pero a la vez siento que son tan específicos que nos estamos olvidando de construir las bases. Tú no puedes estar pensando qué tipo de probiótico o qué tipo de kombucha tienes que estar consumiendo si ni siquiera te has parado a cuidar un aspecto tan clave como puede ser tus ritmos circadianos o tu sueño. Sabiendo en qué debes y en qué no debes priorizar y sobre todo cómo hacerlo de una manera realista, adaptable y que sea sostenible en el tiempo para ti. El cuerpo no son piezas que deben funcionar de manera aislada. El cuerpo es un engranaje que debe girar al unísono. Por poner otro ejemplo, son como las patas de una mesa o las patas de una silla. Tú no puedes pretender tener 2 patas en una mesa que están perfectamente colocadas, recubiertas en oro, y que las otras 2 patas se estén cayendo a pedazos, porque esa mesa no se va a sostener. Y por supuesto soy consciente de que probablemente tú, al igual que yo, no te dedicas única y exclusivamente a cuidarte, de manera que voy a aplicar la regla de Pareto. Es decir, que es el 20% de las cosas en las cuales me debo centrar que me van a aportar el 80% de los beneficios para mi salud. Y las 6 claves son las siguientes. En primer lugar, cuidar tus ritmos circadianos. En segundo lugar, mantener a raya tu estrés. En tercer lugar, tenemos el descanso y el sueño. En cuarto lugar, tenemos la microbiota. En quinto lugar tenemos la alimentación, en sexto lugar tenemos el ejercicio. Es cierto que tengo dudas entre el sexto y el quinto porque los pondría en un nivel muy parecido. Bien, como te he comentado, los 6 pilares son fundamentales. Los 6 deben estar bien cuidados para poder decir que una persona tiene salud. Sin embargo, funcionan de una manera un poco en cascada, de manera que sí los he ordenado para que hasta que no tengas el primero cubierto no vas a poder pasar al segundo. Y transversal a todos ellos hay un punto que no puedo separar en ninguno de ellos porque está en todos, y es la salud hormonal. Antes de entrar en detalle a cada uno de los puntos, quiero dejar esto claro. Las hormonas son esas sustancias químicas que se liberan en nuestra sangre y son como el código de lenguaje de un ordenador. Es decir, las hormonas van a dar órdenes a cómo tiene que funcionar absolutamente todo en tu cuerpo. Desde ir al baño hasta si estás más o menos contento, tienes más o menos líbido o más o menos ganas de comer azúcar o no. Y con estas 6 claves que te he dado, lo principal que vamos a conseguir es que estas hormonas actúen de una manera saludable, de una manera coordinada, de una manera armónica. Bien, para empezar vamos a hablar del primer punto, como te comentaba, los ritmos circadianos. ¿Qué son los ritmos circadianos? Este concepto que tantas veces escuchamos. Son los cambios físicos y mentales que experimenta o que debería experimentar nuestro cuerpo a lo largo del día, es decir, en un total de 24 horas. El ritmo circadiano funcionando correctamente en tu cuerpo haría que si yo le pregunto a tu cuerpo qué hora es, tu cuerpo lo supiera. Ahora te quiero hacer esta pequeña reflexión. ¿Tú crees que a día de hoy tu cuerpo sabría qué hora es? Porque yo te puedo decir que hace unos años, hasta que yo empecé a cambiar esto, sin duda no. Tu cuerpo está pensado para actuar en cada momento del día. No debe actuar igual cuando hay sol que cuando es por la noche. Sin embargo, esto a día de hoy está absolutamente alterado y está afectando a todas las partes de nuestro cuerpo y de nuestra salud mental. Así que las 2 claves para empezar a cuidar tus ritmos circadianos son las siguientes: exposición a la luz y exposición a la temperatura. Estos 2 mecanismos son los más efectivos para poder transmitirle a tu cuerpo en qué momento del día estás. Bien, ¿y cómo puedo cuidar esta exposición? En primer lugar, la exposición lumínica. ¿Cómo yo regulo esto en mi vida y cómo recomiendo a mis pacientes que lo hagan? Pues con 2 mecanismos sencillos y accesibles: exposición al sol
y gafas protectoras de la luz azul. Lo ideal sería que te pudieras exponer a lo largo del día, en cada hora, hora y media. No obstante, como quiero ser realista, si te tuviera que decir una hora en la cual es imprescindible que sí te expongas a esa luz, sería antes o después de comer. No hace falta que te vayas a andar una hora. Si estás trabajando en la oficina y evidentemente no puedes permitirte esto, simplemente antes de esa hora de la comida, sal fuera a la calle y exponte a esa luz durante 5 minutos. Si no puedes hacerlo más, 5 minutos son suficientes. Y por otra parte, el uso de estas gafas protectoras de la luz azul las estoy utilizando desde hace meses y os puedo asegurar que cambia muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con la luz del sol, es decir, cuando el sol se vaya, tú te vas a poner estas gafas, puedes seguir con tu vida completamente normal, incluso por supuesto lo ideal sería que no te expongas a pantallas, pero entiendo que a lo mejor no es tan sencillo y esto también te va a ayudar a que al menos la luz que te entre sea filtrada. Va a simular en nuestros ojos y por lo tanto también en nuestro cerebro que realmente nos estamos exponiendo a una luz mucho más roja, mucho más cálida, que es la que debería ser acorde a esas horas. No todas son válidas, te dejo en el link de la descripción las que yo utilizo, por supuesto esto no es ningún tipo de promoción, pero sí quiero recomendarte el mejor material. Y en segundo lugar, como te he comentado, la exposición a la temperatura. Seguro que has escuchado muchísimo hablar del tema de las duchas frías, pero no entiendes realmente por qué son tan buenas. Tienen un efecto muy importante en el cortisol, pero también tiene un efecto muy importante en la melatonina. La melatonina, esta hormona que seguro has escuchado alguna vez para dormir, es la hormona que va indicando a nuestro cuerpo si es momento de estar activos o es momento de descansar. La melatonina durante el verano, si nos exponemos al sol, se regula de una manera bastante saludable, pero ¿qué ocurre durante el invierno? El único mecanismo que tiene la melatonina para conectarse con esos ritmos es la exposición al frío. No es necesario que sea una ducha de agua fría, es cierto que es un mecanismo bastante útil y que te recomiendo siempre y que lo puedas hacer y te siente bien, te sea útil, no es para todo el mundo. Particularmente te recomiendo que esto lo hagas a primera hora de la mañana. Pasamos al punto número 2, es un punto que solemos olvidarnos de él y es absolutamente fundamental y es el estrés. Vivimos estresados, tenemos el cortisol elevado por definición y el cortisol es un mecanismo de supervivencia que se debería elevar en momentos puntuales de tu vida. De verdad, no sé cómo decir esto para que te lo tomes en serio. Sentir ansiedad o estrés diariamente está matando tu salud. No puede ser algo a lo que no le des una prioridad absoluta. Una vez tengas tus ritmos circadianos bien cuidados, cosa que también te va a ayudar con el estrés, pasas a ocuparte de tu estrés, al menos de utilizar mecanismos que te puedan ayudar a mantenerlo a raya. Los dos hábitos que a mí más me han ayudado han sido, en primer lugar, desconexión digital elegida y, en segundo lugar, la concentración plena o el estar presente. En cuanto a la desconexión digital, lo que te recomiendo es que tanto en las primeras horas de la mañana como en las últimas horas del día evites conectarte a ningún tipo de red social o de información, periódico, etc. Y en segundo lugar, la concentración, estar en el presente. Yo sé que hay muchísimas técnicas, mindfulness, meditación, a mí particularmente no me funcionan, así que lo que yo hago es de manera al menos semanal hacer algún tipo de actividad que requiera que yo utilice mis manos y esté pensando simplemente en lo que estoy haciendo en ese momento. Y como una ayuda extra, aunque por supuesto esto no es la solución a tus problemas, pero te puede ayudar, hay un adaptógeno que se llama ashwagandha, te dejo por aquí la que yo suelo recomendar, que ayuda a nivelar estos picos de estrés. En tercer lugar, el punto clave que debes cuidar es el descanso y el sueño, tanto en cantidad como en calidad. A mí me hace mucha gracia que nos centramos mucho en cuántas horas dormimos y por supuesto es súper importante. Si tú estás durmiendo 5 o 4 horas, por norma general, a no ser que tengas una mutación genética, no vas a estar recibiendo la dosis de sueño que necesitas. Pero es que se nos está olvidando que la calidad de ese sueño es casi tan importante como la cantidad. Si simplemente estás durmiendo 7 o 8 horas, a lo mejor tu sueño no es completo. Es que el sueño es ese momento del día donde nuestro cuerpo realmente puede llevar a cabo todos esos mecanismos de reparación y de crecimiento. Bien, ¿y cómo puedo hacer esto? En primer lugar, no te vayas a dormir lleno. Intenta cenar al menos
2 horas antes, y cuanto más rato antes pueda ser, mejor. Esas horas que debería estar centrado en reparar, tiene que estar haciendo la digestión, interrumpes muchísimos procesos naturales. En segundo lugar, y acompañando un poco el punto anterior, desconexión digital y dedícate a leer, si puede ser con una vela o con algún tipo de luz bastante roja que te ayude a conciliar ese sueño. Cuando tú te expones a una pantalla antes de dormir, literalmente le estás lanzando a tu cerebro, a tus ojos, a través de tus ojos, el mensaje de que es de día. Y toda esa melatonina que ha estado intentando segregar para que tú llegues a dormirte, de repente empieza a bajar y te sube el cortisol. En tercer lugar, la toma de magnesio. Te dejo por aquí el magnesio que yo suelo recomendar. Es un mineral absolutamente necesario y nos ayuda a que ese sueño sea más profundo. La cuarta clave o pilar para tu salud es cuidar tu microbiota. La microbiota está presente en prácticamente todo nuestro tracto digestivo y son esas bacterias que se encargan de procesar casi todos los alimentos o los restos de alimentos que consumimos. Exactamente igual que a través de tu alimentación y de tus hábitos de vida regulas la microbiota, también la microbiota lanza a tu cuerpo, a tus hormonas, señales de lo que quiere, no quiere comer, de lo que quiere o no quiere hacer. Esto es una manera muy simplista de resumirlo, pero de alguna manera cada vez más se está comprobando que la salud de tu microbiota está absolutamente relacionado con tu salud hormonal. De hecho, la mayoría de la serotonina se segrega en el tracto intestinal. Imagínate qué importante es. Las 5 claves que yo te diría que tienes que tomar en consideración para empezar a cuidar tu microbiota son las siguientes. En primer lugar, asegurarte de que prácticamente en todas tus comidas haya una dosis de fibra. Consumimos en general muchísimo menos fibra de la que deberíamos. Es el principal alimento de la microbiota de esas cepas saludables. En segundo lugar, consumir alimentos probióticos como pueden ser el kéfir, ajo negro, kombucha, kimchi. Y si realmente no puedes hacerlo porque no te gusta o porque en tu día a día no te es posible, sí te recomendaría que te suplementaras con probióticos. Te dejo por aquí los que yo más recomiendo y también los dejo en el link de la descripción. En cuarto lugar, te recomiendo que hagas un ayuno mínimo de 12 horas. Tu cuerpo necesita ese periodo natural para poder eliminar todas esas partículas que no deberían estar, incluso cogerlas y utilizarlas. En fin, hacer todos esos procesos de depuración. 12 horas es un ayuno que todo el mundo debería cumplir. Es decir, si cenas a las 8, desayunas a las 8. Si cenas a las 9, desayunas a las 9. Y en quinto lugar, intentaría limitar los hidratos de carbono, sobre todo los refinados, por la noche. En general, excederse en el consumo de hidratos de carbono refinados alimenta una parte de nuestra microbiota, unas cepas que no son nada interesantes. Y además, esa sensibilidad a la insulina, que por la noche funciona muchísimo peor, no es nada recomendable para tus hormonas justo antes de dormir. Este punto, recomendarte que si aún no lo has hecho, te suscribas para que te aparezcan todos los vídeos que voy subiendo y por otra parte me puedas dar este feedback de que realmente es el tipo de contenido que te gusta y que quieres que siga creando. Bien, pasamos al penúltimo punto y quizá en el que más me voy a extender, y es la alimentación. Por supuesto, no te puedo explicar en este punto todo lo que debes hacer para comer de manera correcta, pero sí te voy a recomendar cuáles son los errores que más veo y las claves que deberías cuidar sí o sí. En primer lugar, aumentar tu consumo de proteína, de grasas saludables y de verduras y hortalizas. Como ya te comentaba, son probablemente los 3 grupos de alimentos que en general consumimos por debajo de lo que deberíamos. En segundo lugar, un punto que es súper importante es escucha tu cuerpo. Estamos acostumbrados a llegan las 9 de la mañana desayuno, llegan las 2 de mediodía como, llegan las 9 de la noche ceno, pero no te paras a pensar, ¿realmente me apetece? ¿Me apetece comer ahora? ¿Me gustaría comer en un momento diferente? ¿Tengo hambre? ¿Estoy saciado? Esto en muchos casos lleva a que nos excedamos, a que comamos por encima de lo que realmente necesitamos, que comamos en momentos que no tengamos hambre o que no comamos en momentos donde sí tenemos hambre. En tercer lugar, y muy relacionado con esto, quiero recomendarte que mastiques. Comemos muy rápido, comemos con mucha ansiedad. No te voy a pedir que comas simplemente pensando en tu plato, pero como mínimo sí te voy a pedir que intentes que tu alimento esté predigerido, esté con una textura de puré prácticamente antes de ingerirla. Todo el trabajo que tú no haces en tu boca se lo estás dando a tu tracto digestivo. Ese tracto digestivo también hace que en muchos casos, al no haber masticado correctamente, empieces a tener hinchazón, empieces a sufrir reflujo, tengas muchos gases, te sientas muy pesado, muy cansado después de comer. Ayuda a tu estómago y a tu intestino a ese trabajo que tienes
Y el quinto punto de estos pilares de la salud dentro de la alimentación sería priorizar en alimentos ecológicos. Por supuesto, sé que no te puedes permitir que toda tu compra sea ecológica, yo tampoco puedo hacerlo, pero sí te voy a recomendar en los alimentos que sí o sí deberías estar priorizando. En primer lugar, huevos ecológicos y camperos. En segundo lugar, todas aquellas verduras, frutas o hortalizas que sean de piel fina. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente no es necesario que un aguacate sea ecológico porque tiene una piel muy gruesa y todo lo que le están echando no está traspasando a lo que tú te vas a comer. Pero sí un arándano, sí una fresa, sí una lechuga. Y en cuarto lugar, los lácteos. Al final, los alimentos ecológicos tienen una legislación mucho más exigente. Los lácteos de por sí, bueno, no voy a entrar en detalles, pero es un alimento que te recomiendo mucho que sea ecológico. El último punto de estos pilares, de estas bases para tu salud, es el ejercicio. Hay personas por ahí que son mucho más especialistas y que están mucho más preparadas que yo para hablarte de esto, pero sí que diría que hay 3 cosas que sí o sí debes estar cuidando. Lo primero y lo más importante es que te lo hagas fácil, que te lo hagas divertido y que generes realmente una adherencia, una consistencia. Veo que tanto en la alimentación como en el deporte, mucha gente cuando se empieza a cuidar es como o todo o nada. O me hago un plan en el cual entreno 5 días al día, como hiper bien y encima estoy perdiendo X porcentaje de grasa, o no hago nada. Y esto es un error. Lo más importante con todos estos hábitos de vida que te estoy contando es que generes consistencia, que generes adherencia. Y si para ello tienes que empezar con algo que es menos efectivo, que te parece divertido, que te parece fácil y que te ayuda a despegar y a tener esa constancia, hazlo. En segundo lugar, te recomendaría que dedicaras un tiempo a pensar qué ejercicios realmente son buenos o son necesarios para tu tipo de cuerpo. Si te lo puedes permitir, alguna vez deberías ir con un entrenador personal que te ayude a entender pues, si tienes una dismetría, si tienes una escoliosis, qué es lo que tienes y cómo deberías centrarte, porque cuando tú empiezas a entrenar, sobre todo en musculación, y no has entendido cómo funciona tu cuerpo, puedes llegar a lesionarte de una manera que es fácil de prevenir. En tercer lugar, una clave que seguro has escuchado mucho, pero es muy importante, sobre todo en las mujeres, que somos las que más tenemos este error, y es no dejes de practicar ejercicios de fuerza, ejercicios de musculación. Es imprescindible tener una masa muscular que recubra todo nuestro esqueleto, que nos ayude a funcionar de manera saludable en el día a día. Y para terminar, solo quiero dejar muy claro que, aunque estos son 6 puntos que parecen aislados, funcionan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, se retroalimentan entre sí. Si yo estoy estresado, tengo el nivel de cortisol elevado y por lo tanto mi cuerpo me va a pedir alimentos dulces, alimentos altos en azúcares, alimentos altos en grasa, porque necesito segregar serotonina como sea. Y además voy a dormir peor porque voy a estar estresado y no voy a conseguir que mi melatonina funcione de manera correcta. Pero esto también funciona de la otra manera, es decir, cuando tú comes bien, duermes bien, tus hormonas funcionan de una manera mucho más equilibrada y ese estrés va a ser mucho más controlable. Lo que quiero decir con esto es que si realmente empiezas a aplicar estas claves, vas a tener un beneficio por 2, porque cada una de ellas va a retroalimentar las otras, de manera que no tengas que utilizar tanto la fuerza de voluntad, porque tu cuerpo va a funcionar de una manera mucho más armónica. Bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Por favor, te quiero pedir que te lo tomes muy en serio. Como ya te he dicho al principio del vídeo, no sirve de nada que tú estés pensando qué suplementos debo tomar cuando ni siquiera tienes unos ritmos circadianos, un sueño y un estrés controlado. Tienes que cumplir estos puntos para poder realmente decir que tienes una salud completa. Si no puedes hacer un 10, haz un 6, haz un 7, pero empieza. Lo importante es que lo hagas, aunque no lo hagas perfecto. Espero haberte ayudado, espero que este vídeo te haya servido para ver que la salud es mucho más que simplemente comer brócoli e ir al gimnasio y sobre todo que lo empieces a aplicar y que tenga resultados. Nos vemos en el próximo vídeo.